Permítame levantar la capacidad de luz de mi tableta. Ahí está. La escatología es el ámbito de la teología, del estudio de la teología, que se ocupa de los tiempos finales. Escatología, escatos habla de final y logía, estudio, ciencia, ¿verdad? Entonces la escatología es el área de la teología que se ocupa de los tiempos finales. El libro de Joel es un texto muy importante para nosotros, los que somos pentecostales, porque habla acerca de los tiempos finales, señalando los tiempos finales como el día de Jehová. Y en palabras de Joel, el día de Jehová grande y temible. El texto de Joel es una profecía que tiene un doble estilo. Por un lado es una profecía correctiva, pero también es una profecía predictiva. Cuando decimos correctiva es la profecía donde el profeta habla sobre un problema y ofrece la forma de corregir el problema. En este sentido, la profecía de Joel es correctiva porque está confrontando al pueblo de Israel con ciertos pecados en particular y muestra el camino para salir de ese problema. Es una profecía que tiende a corregir un problema. Pero también es una profecía predictiva. El profeta Joel está anunciando el día grande y temible de Jehová. En el concepto escatológico, es decir, cuando hablamos de los tiempos finales y en lo que llamamos la escuela futurista, que es a la cual se adscriben las asambleas de Dios. Hay varias formas de interpretar los tiempos finales. Nosotros somos de contexto futurista, es decir, que creemos que a partir del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, lo que dice Apocalipsis 4 en adelante es algo que todavía no pasó y que sucederá cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra. Hasta Apocalipsis 3 es la historia de la iglesia, pero a partir del capítulo 4 son los tiempos futuros. En este sentido, Joel tiene una profecía no solo correctiva, sino también predictiva, es decir, está hablando acerca del día de Jehová grande y temible. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo y la gente comienza a hablar en lenguas y sorprende a toda la congregación, él utiliza el pasaje que yo he leído recién, Joel capítulo 2, para hablar que lo que estaba sucediendo en ese momento era en un sentido el cumplimiento de la profecía de Joel. Es decir, Hechos capítulo 2 viene a señalarse como el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, donde Dios derramaría el Espíritu Santo. En este sentido, nosotros, los pentecostales, las asambleas de Dios, entendemos que las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento literal y un cumplimiento parcial. Diga conmigo, cumplimiento literal y un cumplimiento parcial. El cumplimiento literal será cuando la iglesia, el cumplimiento literal de Joel capítulo 2, tiene que ver cuando la iglesia ya no esté. El día grande de Jehová comienza con el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia es quitada de la tierra, y termina con el fin del milenio. Es decir, el día de Jehová no es solamente un día, sino que son por lo menos 1007 años. Esto es el día de Jehová en el contexto profético. Es decir, que hay un tiempo donde la profecía se va a cumplir a cabalidad, todo lo que dice Joel, Isaías, Jeremías y demás profetas, Ezequiel y demás, Daniel, todo lo que dicen ellos se va a cumplir literalmente en el periodo desde el inicio de la gran tribulación y luego por los 1000 años del reinado de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, ha sido insertada de una manera milagrosa por pura gracia dentro de la profecía de Israel. Entonces hay como una pausa para que la profecía se cumpla y la iglesia vive de manera parcial el cumplimiento de las profecías del tiempo del milenio. Es decir, lo que dice Joel tiene cumplimiento literal en el periodo del día de Jehová, en los 1000 años del reinado de Cristo, pero tiene un cumplimiento parcial en la iglesia del Señor hoy. ¿Cuántos dicen que los he complicado bastante? Bueno, le animo a que se inscriba al Instituto Teológico de la Asamblea de Dios. El próximo año comenzamos el ITAD aquí. Cuando estudiemos teología, usted esto lo va a manejar al dedillo sin ningún problema. Lo cierto es que la profecía de Joel, el libro de Joel tiene que leerse en este contexto. Es muy importante para entender Joel, entender que el día de Jehová tiene un cumplimiento literal en el milenio, en el tiempo futuro, pero tiene un cumplimiento parcial
ahora para nosotros. En este sentido, nosotros podemos extraer verdades del libro de Joel que tienen cumplimiento para nosotros, que son útiles para nosotros, pero el cumplimiento literal de Joel será en realidad hacia el tiempo futuro. En este sentido, Joel está profetizando, está haciendo corrección por un mal comportamiento, pero también está hablando acerca del tiempo futuro. Y el tiempo futuro se divide en dos: en el cumplimiento literal, en el milenio, y el cumplimiento parcial en nosotros, en la iglesia del Señor. En esta profecía de Joel, él utiliza una figura y la hace una y otra vez acerca de un ejército que viene, donde Jehová es el que comanda el ejército para castigar a su propio pueblo. Un tiempo difícil, un tiempo de castigo. Y en el concepto correctivo de corregir al pueblo, el ejército en realidad es la langosta que viene a destruir la cosecha y va a traer hambre sobre la tierra. En el capítulo 1 puede tomar el tiempo de leer la profecía de Joel en su casa con más tranquilidad. En el capítulo 1 habla de que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se van a comer toda la cosecha y el pueblo va a quedar en pobreza. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor ha pecado. El pueblo del Señor ha pecado y por tanto va a sufrir las consecuencias propias del pecado sobre el pueblo. Pero también Joel está hablando del tiempo futuro, del tiempo del milenio, donde Dios va a traer juicio sobre las naciones. Pero quiero centrarme en lo que nos interesa a nosotros hoy, lo que hoy nos puede edificar, lo que hoy nos puede preparar para vivir lo que Dios promete en su palabra en este tiempo. Así que de esta profecía correctiva y predictiva, esta profecía de tiempo en cumplimiento literal en el milenio, pero tiempo parcial en nosotros, quiero extraer algunas verdades para la iglesia que nos llegan mediante la profecía de los tiempos finales. Estas verdades pueden edificar nuestra vida y pueden corregir nuestra vida en este tiempo para no sufrir el castigo por el pecado, sino vivir en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. La primera de esta verdad que nos llega mediante la profecía de los tiempos finales es que el pecado nos enfrenta con Dios. Joel capítulo 1 versículos 15 y 16 dice así: el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. La comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. El libro de Joel inicia diciendo que vean esto que ha pasado. Lo que dejó el saltón, lo que dejó la oruga, se comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó, lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió la langosta. Lo que está diciendo ahí son los 4 estadios de la langosta, de cuando es oruga, cuando es un revoltón, cuando es saltón y cuando finalmente es una langosta. Estos 4 estadios de este insecto, todos son estadios donde come con mucha voracidad. Y lo que dice es, el pueblo ha pecado, el pueblo se ha rebelado contra Dios, entonces Dios manda a su ejército para corregir el pecado del pueblo. Y estos 4 estadios, dice, están hablando de que ahí vienen con dientes voraces para comer y arrasar todo. Dice, la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. Entiendan la comparación, compara un ejército con la langosta, porque el efecto es el mismo, destrucción deja a su paso. Y describe vívidamente el libro de Joel cómo hay un valle precioso, hay hermosura, hay verdor, y detrás de él hay desolación, hay vacío, hay pobreza, porque la langosta se come todo. Y este es mi gran ejército, dice Dios, que yo envié contra ustedes. El pecado nos enfrenta con Dios. La profecía está directamente hacia un pueblo, al pueblo de Dios que está siendo corregido a consecuencia del pecado. Y fíjese cómo que la profecía nos enfrenta con Dios, aún a nosotros que somos la iglesia del Señor, que el versículo 16 dice, la comida desaparecerá delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. ¿A qué me refiero con el pecado? El libro de Joel no señala un pecado en particular, no habla de un tipo de pecado en particular. Sí habla del pecado en general, que hay una falta de arrepentimiento por el pecado y un castigo
por Dios. Lo cierto es que el pecado recurrente en el pueblo de Israel fue el pecado de la idolatría. Cuando el pueblo, dejando de adorar a Jehová, se iba tras otros dioses, y más que nada porque se placían, les gustaba la forma en que se adoraban a otros dioses. Una de las formas en que se adoraba al dios Moloc en aquel tiempo era entregar el niño primogénito en los brazos de Moloc. Moloc era una estatua de bronce con los brazos extendidos y con un hueco en su pecho y con fuego adentro. Lo que hacían los padres era poner los hijos en el brazo de Moloc. Moloc rodaba y caía en el fuego y el niño se quemaba. Esa es la forma en que se adoraba al dios Moloc. Bueno, parece demasiado cruel y extremista, pero sabemos hoy que en todo el mundo hay una campaña abierta de promoción hacia el aborto, y el aborto no es más que una forma de sacrificio a Moloc, entregar a nuestros hijos inocentes, ¿verdad?, en sacrificio para evitar la carga. Cuentan los misioneros que fueron a las islas del Pacífico, en el Pacífico Sur, y llegaron a islas donde se practicaba, ¿verdad?, el sexo sin ninguna limitación, donde las orgías eran moneda corriente. Y los misioneros, muy pocos misioneros soportaban aquel lugar porque la promiscuidad era muy evidente, y una cosa que se acostumbraba era intercambiar parejas y ofrendar a la esposa o al marido para que otro la disfrute. Y estas culturas tan promiscuas practicaban un método anticonceptivo muy común en este tiempo. Esto era el aborto. Una vez que nacían los hijos, los sacrificaban. Entonces había mucha promiscuidad, pero la promiscuidad se combatía con el método anticonceptivo. Bueno, está mal dicho anticonceptivo, pero el control de la natalidad venía sacrificando a los hijos. O sea, muchos hijos, pero eran sacrificados a los dioses. Estoy hablando de principios del siglo XIX, ¿verdad?, cuando los misioneros iban a las islas del Pacífico Sur. Las islas del Pacífico Sur. Pues el pecado que el pueblo de Israel practicaba por lo general era a través de irse a estos dioses. No solo por lo que estos dioses significaban como un abandono a Jehová, sino porque la forma en que se adoraban estos dioses estaban relacionadas con el pecado, con la sensualidad, con la prostitución, con los rituales sexuales de adoración. ¿Verdad? En los lugares altos se levantaban, donde había árboles muy grandes, se levantaban tiendas y ahí se adoraban a ciertos dioses, y siempre en relación con la fertilidad, con el sexo. Entonces no era una cuestión nomás de adorar un Dios que no fuera Jehová, sino era el pecado que implicaba adorar a ese Dios. Pues Dios se reveló al pueblo de Israel como un Dios santo que no soportaba el pecado en su presencia, y aclaró que no iba a pasar por alto la idolatría, es decir, la adoración a otros dioses. Quiero que entienda esto. El problema no estaba en la imagen ante que se postraban, sino que la imagen a la que se postraban con actos sexuales perversos. Recuerda en el desierto cuando Moisés se fue al monte y el pueblo hizo el buey apis para adorar, un buey para adorar, un becerro para adorar. Cuando uno lee finito entre líneas en el libro de Éxodo, dice que el pecado no fue solo adorar al toro, sino que tuvieron sexo, que hicieron una orgía sexual en medio de eso. Y esto no se diferencia mucho de nuestro tiempo como pecado. Necesito decir esto porque es muy importante. Cuando el problema no estaba solamente en el toro que adoraban, sino en la forma en que lo adoraban. Y la forma en que lo adoraban no es una forma diferente a la que hoy se adora a otros dioses. Un pecado hoy en nuestro medio y aún en medio de la iglesia es el pecado sexual. La pornografía, la práctica de la pornografía, el adulterio, la fornicación, son formas en que dejamos de adorar a Dios para adorar a otros dioses. Hoy nuestra sociedad está hipersexualizada, ¿verdad? Todo es sexo, normalmente todo es sexo. Las canciones hablan de sexo barato, de uso y abuso de las personas. Ya no hay el sexo en un marco de respeto, limitado a la práctica matrimonial, sino que a la perversión sexual. Eso es lo que se practica hoy en día. Usted no puede ver hoy televisión, no puede ver una serie si no encuentra, ¿verdad?, insinuaciones sexuales, sino directas, indirectas sobre el pecado sexual, sobre la homosexualidad, el lesbianismo y todo tipo de perversiones. Ese es el pecado que más practicaba el pueblo de Israel. Insisto, no es solo la cuestión de idolatría,
Porque es más fácil romper una imagen, pero es difícil contener nuestras pasiones sexuales. ¿Se entiende? Porque le atacamos al que venera una imagen, pero estamos llenos de sensualidad. Y quisiera yo no revisar el teléfono de los presentes, ¿verdad? Hoy, y de los que no han venido, porque hay mucha pornografía dando vueltas en el ambiente. Pues el pecado nos hace enemigos de Dios. Esto es el pecado que Dios viene a denunciar. Y Dios dice, no voy a pasar por alto el pecado. No lo voy a dejar por alto. Esto me hace enemigo de ustedes. El Todopoderoso viene con destrucción. Qué terrible será aquel día. Dice, ya no podrán celebrar en la casa de Dios porque viene un castigo. Y la idea es que en la casa de Dios se celebraba trayendo las ofrendas. ¿Recuerda usted las celebraciones? Por ejemplo, el libro de Nehemías, que se repartió comida para que todo el pueblo comiera. En la celebración cuando Salomón tomó el trono, que sacrificó cientos de animales para que todo el mundo tuviera que comer, pues no habría nada que comer. Había pobreza, porque Dios enviaría un castigo dejando en pobreza al pueblo a causa del pecado. Lo que me preocupa a mí hoy es que el texto está totalmente relacionado con la iglesia del Señor. Y es más fácil que fuera, pecadores partida y atacar a la gente por su pecado. Pero el texto habla de que el pecado es del pueblo de Dios y es al pueblo de Dios al cual Dios va a corregir. Y esto se condice muy claro con lo que dice el apóstol Pedro, que el juicio empieza por la casa del Señor. Dios no pasa por alto el pecado. El pecado es algo abominable, aborrecible delante de Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si usted está coqueteando con el pecado, está jugando con el pecado, está permitiendo que el pecado sea parte de su vida, déjeme decirle que destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué horrible será aquel día. Pudiera ser que la destrucción llegase de alguna manera como en el libro de Joel, con pobreza, con angustia. Lo que el texto dice con claridad es que Dios se separa de su pueblo, que Dios no actúa en él. Lo van a ver más adelante cuando hable de la restauración, que Dios se separa de él. El pueblo queda a su suerte, queda abandonado a la vanidad de esta vida. Miren, en este tiempo estamos sufriendo una sequía muy fuerte, ¿sí? Esta sequía va a repercutir en la economía de Paraguay en el próximo año. Me decía un hermano que está relacionado con el campo, oremos, pastor, que llueva, porque si llueve todo viene por añadidura. Un campo con poca producción va a significar menos dólares que van a ingresar a Paraguay, menos dólares significa que va a estar las cosas se van a encarecer, que el dólar va a subir y que no se va a distribuir, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? No va a llegar para abajo, no va a ser como dicen los economistas, la lluvia de dinero de arriba hacia abajo. Estamos en un tiempo difícil que tal vez no estamos entendiendo. No queremos que llueva porque no da gusto, pero si no llueve estamos en serios problemas, porque todavía somos un país muy agricultor y los dólares en Paraguay entran principalmente por la agricultura, por la venta de soja. Estamos enfrentando un tiempo difícil. Ahora, en el contexto de Joel y en el contexto de la iglesia es que Dios se aleja, se distancia de su pueblo cuando su pueblo no decide apartarse del pecado. Y yo necesito decir esto respecto al pecado, no solo el pecado sexual. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, usted sabe en su corazón lo que está fuera del lugar. Usted sabe lo que no está bien. Usted sabe lo que es rebeldía en su corazón. Usted sabe a quién le perjudicó, a quién trató mal, con quién tiene problemas, la angustia, la ira, el enojo que hay en su corazón. Yo quiero decirle que el pecado lo hace enemigo de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, echados de la presencia salvadora de Dios. Por tanto, tenemos que entender, iglesia, que aunque hay una profecía para tiempos finales y que la batalla del Armagedón esto y que el día de desolación aquello va a llegar indiscutiblemente, hoy usted puede encontrarse enfrentado con Dios, alejado de Él a consecuencia del pecado. La segunda verdad que nos llega mediante la profecía de los tiempos finales es que se demanda un arrepentimiento genuino. En el capítulo 2 y versículo 12 al 17 dice la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones.
Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a hacer burla de los extranjeros, hacer la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: ¿los ha abandonado el Dios de Israel? La segunda verdad que extraemos de esta profecía sobre los tiempos finales es que se demanda un arrepentimiento genuino. La única forma de solucionar el problema del pecado, de cambiar de nuestra posición de enemigos de Dios a amigos de Dios, a bendecidos por Dios, a pueblo santo de Dios, es mediante un arrepentimiento genuino. Y uso la palabra genuino porque el texto es enfático en que no tiene que ser algo externo, que no tiene que ver con unas palabras que salen de la boca, no tienen que ver con un dicho sencillo, sino que tienen que ver con un arrepentimiento desde lo profundo del alma. Dice allí el texto en el versículo 12: vuélvanse a mí ahora. ¿A quién le está diciendo esto? A su pueblo. Se lo dice a su pueblo. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, ni sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios. Había una práctica común, y usted lo va a ver muchas veces en la Escritura, que cuando algo malo pasaba o cuando había un castigo de Dios, la gente rompía sus vestidos en señal de aflicción, decían ¡ay!, ¿verdad? Y se tiraban tierra en la cabeza, se ponía una bolsa de arpillera como ropa y se tiraban cenizas, ¿verdad?, mostrando su luto. Dice: no hagan nada aparente. No sirven que rompan su ropa y digan: ay, sí, lo hice mal, perdóname, sino que su corazón sea desgarrado. Regresen al Señor su Dios, dice el versículo 13. En el 16 dice: reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Dice: llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Es decir, aquel que se está por casar, no se case antes de arrepentirse. No se case antes de arrepentirse. Y lo que más me preocupa en el texto: sacerdotes que sirven en la presencia del Señor, que se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Es decir, este arrepentimiento, y está gráficamente descrito, no es una acción que signifique una repetición de palabras, no es un rito, no es la práctica de un culto litúrgico, sino de una acción profunda dentro del corazón del individuo, porque la pobreza es real, porque el castigo es real. En el contexto de Joel, el pueblo ya estaba mal, ya estaba pasando mal. Ya había venido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta para comerse. Y el pueblo estaba sufriendo la pobreza y la necesidad. Y le dice Joel: corrijan la pobreza con un arrepentimiento genuino. Dejen de aparentar que se arrepienten, ya haya un arrepentimiento genuino. Y esto es lo que me preocupa sobremanera. Están sufriendo el hambre, están sufriendo la pobreza, están sufriendo el castigo, y ni ahí el arrepentimiento es verdadero. Hay un acto litúrgico, religioso, de mostrarse en arrepentimiento, pero siguen en las mismas conductas. Por eso dicen: déjense dar vuelta, lloren, lamentense, convoquen a un ayuno. Esto es grave, están sufriendo este castigo a causa del pecado. Y el pueblo sigue como si nada. Imagínense la dureza que podemos tener en nuestro corazón. Estamos experimentando el castigo, el abandono de Dios, igual nos portamos religiosamente.
Porque Dios no mira la apariencia, sino que analiza lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Yo puedo mostrarme y levantar mis manos, ¿verdad? Y parecer un pastor buenito y maravilloso, pero Dios conoce lo que está en lo profundo de mi corazón. Entonces, tengo que partir desde adentro, ¿verdad? ¿Qué se le recomienda? ¿Qué le recomienda a Dios a los líderes de la iglesia, a los pastores? Oren, oren de esta manera. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a hacer la burla, el pueblo, que lleguen a hacer la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Las consecuencias eran terribles y el pueblo seguía aún fingiendo arrepentimiento. Por eso la condición no cambiaba. Si nosotros queremos ser librados del castigo, si queremos solucionar el problema de pecado, tenemos que venir a Dios en arrepentimiento. ¿Cuántos golpes más te vas a dar? ¿Cuántos golpes más? ¿Cuánta angustia más? ¿Cuánto más vas a estar dando vuelta y revolcándote en lo mismo y dando vueltas sobre tu cola como un perro sin sentarse nunca? ¿Cuándo más vas a dar vueltas hasta decir, sí, lo hice mal, perdóname, Señor? Quiero cambiar, no quiero ser más de esta manera. No sirve lo que muestres hacia afuera. Dios está mirando tu corazón y Él busca un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que nos llama Dios hoy a través de su palabra. Finalmente, la tercera verdad que nos llega mediante esta profecía de tiempos finales es que el arrepentimiento restaura la bendición de Dios. El versículo 18 dice, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El arrepentimiento restaura la bendición de Dios. Dice, cuando el pueblo, del versículo 12 al 17, es el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, oren de esta manera. Entre la entrada del altar lloren, rasguen su corazón, no su vestido. Y cuando ellos lo harán, dice, entonces el Señor, solícito por su pueblo, va a perdonar su pecado y guardará celosamente el honor de su tierra. En el contexto de Joel, cuando nos habla de que el arrepentimiento restaura la bendición, podemos ver que la bendición de Dios se puede resumir en dos acciones, y están señaladas del versículo 18 hasta el 32. Lo he resumido para no ocupar mucho de nuestro tiempo y ir a lo importante en esta noche. Pero cuando el texto dice que Dios va a guardar celosamente el honor de su tierra, es decir, que hay dos acciones que Dios va a realizar, y estas acciones representan la bendición que Dios tiene para nosotros, luego del arrepentimiento. La primera es remitir las consecuencias del pecado. Cuando el pueblo se arrepiente genuinamente, Dios remite las consecuencias del pecado. Cuando hablo de remitir, estoy refiriéndome a la acepción número 2 del diccionario de la Real Academia Española, que dice, perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Cuando digo que el arrepentimiento trae la bendición de remitir las consecuencias del pecado, estoy señalando que Dios va a perdonar, va a alzar la pena. Dios va a eximirnos, nos va a liberar del castigo que Dios tiene para con nosotros. Ahora, ¿cuál es el castigo que está sufriendo el pueblo en el contexto de Joel? No sé en tu contexto particular, ¿qué estás pasando a consecuencia de tu pecado? No sé, no tengo idea qué estás pasando a consecuencia de tu pecado, pero ¿qué pasa al pueblo a consecuencia del pecado? ¿Cuál es el castigo a consecuencia del pecado en el contexto de Joel? Pues la pobreza y el hambre son consecuencias del castigo, ¿sí? Dios envió langostas, le castigó con langostas. En estos 4 estadios que he mencionado, Dios envió langostas y el pueblo está en pobreza y hambre, ¿sí? Ahora, cuando el pueblo se arrepiente, Dios le promete que va a guardar su honra celosamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice el versículo 25 y 26. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, del saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Es decir, hermanos queridos, si hay situaciones en tu vida que son incomprensibles, pudiese ser
pudiese ser, y no quiero condenar porque a veces Dios pasa en nuestra vida por momentos difíciles cuando estamos en santidad para probarnos o para purificarnos. Pero pudiera ser que hay situaciones en tu vida que tienen que ver con castigo por el pecado. Pudiese ser que hay situaciones, amargura, angustia, no sé lo que fuera en tu caso. En el caso del pueblo de Israel estaban pasando hambre y pobreza porque Dios los castigó con langosta a consecuencia de su pecado. Ahora bien, Dios les dice, yo voy a cambiar esto, les voy a devolver lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Sí, yo envié el castigo, pero ahora van a volver a tener comida. Es decir, cuando hay un arrepentimiento genuino, la bendición de Dios se manifiesta remitiendo las consecuencias del pecado. ¿Está a punto de quebrarse tu matrimonio? ¿Tu familia está dispersa? ¿Tus hijos se han apartado? ¿Hay angustia y dolor en tu alma? ¿Hay depresión de la cual no podés salir? Que dice el Señor, yo voy a cambiar esto. Esto va a terminar. Las consecuencias del pecado van a salir, voy a remitir la culpa y vas a vivir en esta nueva experiencia donde dice el versículo 18, guardaré celosamente el honor de mi pueblo. Voy a compadecerme y voy a guardar celosamente su honor. El Señor va a remitir las consecuencias del pecado. Él va a quitar, va a liberarte de esa carga terrible que significa soportar las consecuencias del pecado. Muchas veces no se trata de que Dios actúa, a este lo voy a castigar, sino que la ley ya está puesta. Hay una maldición interpuesta sobre la creación. Siempre, siempre la naturaleza va a jugar en nuestra contra. Esto lo dice desde el primer pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Cuando plantes te va a producir cardos y espinos. Es decir, hay una maldición sobre la tierra. Ya está, es la naturaleza. Yo me aparto de Dios, hay consecuencias propias por apartarme. Pero ¿qué dice el Señor? Yo voy a quitar estas consecuencias. Dígame gloria a Dios. Si nos arrepentimos genuinamente, pues el Señor va a traer la bendición de quitar ese castigo y traernos a su cuidado, a su protección, a guardar el honor de nuestra familia, de nuestra vida. La otra bendición que es propia del arrepentimiento tiene que ver con la acción de Dios de enviar el avivamiento espiritual. El versículo 28 al 32 dice, entonces, después de hacer estas cosas, después de perdonarte el pecado, después del arrepentimiento y quitarte el castigo por el pecado, entonces dice, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quien el Señor ha llamado. El avivamiento espiritual es producido cuando Dios derrama su Espíritu Santo. La acción que bendice de Dios cuando nos arrepentimos genuinamente, la segunda acción es el avivamiento espiritual. Ahora, este avivamiento es producido ¿por qué? Porque Dios acciona derramando su Espíritu Santo. Esto dice el versículo 28. Entonces, después de hacer estas cosas, después del arrepentimiento genuino y quitar las consecuencias del pecado, voy a derramar mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Ahora bien, cuando se derrama el Espíritu Santo, se produce en primer lugar el ministerio pleno de la iglesia. Esto es lo que nos dice en la segunda parte del versículo 28 y en el versículo 29. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Es decir, cuando hay arrepentimiento, aparte de quitar el castigo, Dios derrama su Espíritu Santo. ¿Qué produce el derramamiento del Espíritu Santo, ese avivamiento espiritual? El ministerio pleno de la iglesia. Es decir,
Todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo y ejercen un ministerio espiritual. Dice, los ancianos tienen sueños, los jóvenes tienen visiones, sirvientes, hombres y mujeres, ricos y pobres, todos por igual, son llenos del Espíritu Santo y tienen la facultad del Espíritu para servir al Señor. Pedro lo explica de esta manera. Cuando cayó el Espíritu Santo por primera vez en Hechos capítulo 2, dice que se hizo un gran estruendo y la gente se juntó. Miles de personas se reunieron alrededor de los discípulos. Y estos hablaban en lenguas y profetizaban. Y la gente dice, ¿qué pasa? ¿Están borrachos? ¿Están todos locos? Y Pedro dice en Hechos capítulo 2, no están borrachos como ustedes creen. Son recién las 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En el tiempo final voy a derramar mi Espíritu Santo. Y esto que ustedes ven es el derramamiento del Espíritu Santo. Acá el pueblo se han convertido todos en ministros del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10, cuando Pedro llega a la casa de un gentil, de un pagano, y está predicando y se derrama el Espíritu Santo, dice que la gente habla en lenguas y profetiza. Y en Hechos 19 dice que hablan en lenguas y profetizan, es decir, alaban a Dios, es decir, la gente se transforma en un ministro espiritual, un ministro del Evangelio cuando se derrama el Espíritu Santo. Esto es muy bueno en el contraste del libro de Joel, cuando ni los sacerdotes estaban haciendo lo correcto, ahora todos son sacerdotes que ministran al Señor. Es decir, todos nosotros, cuando nos arrepentimos genuinamente, podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo y servir a Dios como ministros de Él. No hay diferencia si soy sabio o bruto, si soy entendido o con falta de entendimiento, si soy rico o pobre. Todos somos ministros del Señor, llenos de Él para hacer la tarea del Señor. Y todos podemos ser utilizados por Dios y somos instrumentos de Dios de la misma manera. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por esto? No hay diferencia entre hombres y mujeres. Todos hacen maravillas por igual. Lo segundo que produce el derramamiento del Espíritu Santo es la manifestación de prodigios. Versículos 30 y 31. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes que llegue el grande y terrible día del Señor. Quiero aclarar porque se produjo en Hechos capítulo 2 y en estos tiempos el derramamiento del Espíritu Santo, pero todavía no se oscurece el sol ni la luna se pone roja. Claro, en el contexto de Joel, ¿por qué se oscureció el sol? Por la langosta. La langosta vino y oscureció el cielo de tanto que venía a destruir. En el tiempo final, finalmente habrá esta oscuridad, habrá cataclismos, habrá terremotos, habrá nubes de humo, ¿verdad? Bombas que explotarán. Bueno, Juan no dice bombas, pero dice montes ardiendo que caerán en el agua y oscurecerán todo, dice el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis. Ciertamente habrá un cataclismo. ¿Por qué no ha sucedido ahora? Porque estamos hablando de un cumplimiento parcial. Toda la catástrofe final será en aquel día. Mientras tanto, de manera parcial, la iglesia arrepentida disfruta de lo bueno de estas manifestaciones. Diga gloria a Dios. En aquel tiempo será todo, lo bueno y lo malo. Pero hoy la iglesia recibe arrepentida, con arrepentimiento genuino, el derramamiento del Espíritu Santo y las maravillas son hechas. Y dije antes que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y digo ahora que hay manifestación de prodigios. Nosotros, las Asambleas de Dios, que somos parte del movimiento pentecostal, remontamos nuestro origen a la madrugada del 1 de enero de 1901. Bueno, antes de eso hubo varios movimientos espirituales y religiosos, varios movimientos eclesiásticos, lo que se llaman las escuelas de verano de Keswick, lo que se llama el pretribulacionismo, después de la Revolución Francesa, la Guerra de Secesión de Estados Unidos, varios acontecimientos históricos hicieron que los creyentes empezaran a buscar a Dios y 4 movimientos se unieron para producir lo que se llamó después el movimiento pentecostal. De diferentes iglesias hubo una situación, diferentes situaciones en los países, una crisis muy fuerte que hizo mover a la iglesia a buscar del Señor. Spurgeon decía, ya lo veo, ya viene un tiempo en que se derramará el Espíritu Santo, decía Spurgeon en 1957, cuando vio la revolución, en 1857, después de ver aquella revolución francesa, 1700,
Después de la Revolución Francesa y todo ese desastre que había con esa prostituta hecha diosa de la razón, dice, ya viene el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, estos movimientos se confluyeron en el 1 de enero de 1901, en un instituto bíblico en Topeka, Kansas, buscando el Espíritu Santo. Agnes Osman recibió por primera vez el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas por semanas. Dicen que hablaba en lenguas parecidas a algo así como el mandarín. Y por semanas habló. De allí se empezó a esparcir el movimiento pentecostal hasta que se creó la misión en la calle Azusa 312. Había un hombre negro, William Seymour, un tuerto, diácono de la iglesia metodista, que empezó a predicar. Este hombre tenía por costumbre esconder su cabeza en una caja de manzanas. Su iglesia era un establo restaurado, con bancos hechos con toneles de vino, con tablones encima. Y él en vez de tener púlpito tenía unas cajas de manzana como púlpito. Y él escondía su cabeza dentro de esa caja de manzanas. Hasta que cuando Dios le hablaba, sacaba la cabeza, empezaba a predicar y milagros y maravillas eran por doquier. Lo interesante es que en este movimiento, el que fue usado por Dios era un hombre negro, tuerto, hijo de esclavo. Algo difícil en 1905 en Estados Unidos. ¿Me sigue? Tomando a un siervo, tal vez el nivel más bajo de la clase social, de ahí venimos nosotros, de la clase social más baja de Estados Unidos, fue utilizado por Dios para producir el alimento pentecostal. Y junto con Seymour ministraban una serie de mujeres que se gozaban en orar por los enfermos. Días pasados Juan Carlos nos mostraba un video de un hombre que no tenía brazo y que el brazo fue creado, ¿verdad?, de una manera, por la oración de una de las hermanas en aquel lugar. Prodigios maravillosos, hombres, mujeres, niños, todos orando y haciendo milagros y maravillas. Esto es lo que hace cuando hay arrepentimiento genuino y se derrama el Espíritu Santo en nuestra vida. Todos nos convertimos en ministros y hay milagros y señales maravillosas en nuestra vida. También, como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un lugar de salvación. Dice el versículo 32, pero a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor los ha llamado. La iglesia se convierte en un lugar de salvación. Quiero explicar el contexto primero. Cuando Joel 2:32 dice, los que escapen del monte de Sión se contarán entre los salvados, está refiriéndose a cuando se produce la batalla final del Armagedón en el valle de Megiddo, en la tierra de Palestina. Va a haber una última batalla. 3 ejércitos de oriente, del norte y de occidente se encontrarán allí en Megiddo para pelear contra el pueblo de Israel. 4 ejércitos, uno es el pueblo de Israel. Se encontrarán a pelear allí. Mucha gente va a escapar de Sion, se van a encontrar allí en el valle de Megiddo, ¿verdad?, en el valle de Josafat, y se producirá la batalla del Armagedón. Solo que esta batalla va a terminar con Apocalipsis 19, Jesús descendiendo del cielo y terminando con los ejércitos enemigos, el anticristo, el ejército de oriente, el ejército del norte, todos serán destruidos. Y estos que están allí, que escaparon de Jerusalén y están en el valle de Armagedón, van a entrar al tiempo de milenio para gobernar sobre las naciones. Se les va a contar a esto. Eso es lo que significa de cumplimiento literal. Pero ¿qué significa para nosotros hoy? Lo que significa para nosotros hoy es que cuando hay arrepentimiento genuino y se derrama el Espíritu Santo en nosotros, la gente encuentra salvación a través de nuestra vida. Y cuando hablo de la iglesia no hablo del templo, iglesia, no hablo del templo, hablo de nosotros como piedras vivas, como la iglesia de Cristo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Cuando hay arrepentimiento genuino y se derrama el Espíritu Santo, la gente encuentra salvación en nuestra vida. La gente nos busca y quiere al Dios que nosotros servimos. Luego de este avivamiento que comenté al principio, hay un hombre muy famoso en la historia de los avivamientos que se llama Carlos Finney. Era un abogado religioso que tiene un encuentro profundo con el Señor. Y en este encuentro profundo con el Señor se transforma en un predicador del Evangelio poderosísimo. Un día lo invitan a una fábrica en una ciudad.
En aquel tiempo los predicadores acostumbraban a usar trajes blancos y un bastón con empuñadura de oro. Era muy, muy típico, ¿verdad? Así, muy religioso, ¿verdad? Así, muy diferente al resto. Este hombre le invita al dueño de una fábrica a recorrer y va recorriendo la fábrica y había una costurera que estaba trabajando en su máquina y le ve al predicador y le hace un comentario a su amiga y se burlan del predicador, de Carlo Finney. Dice Carlo Finney en su autobiografía que él mira a aquella mujer y la amó. Miró a aquella mujer y la amó. Y cuando le miró y la mujer pudo ver los ojos del predicador, dice que se puso nerviosa, se quebrantó. El hilo salió de la aguja y no podía lograr introducir el hilo otra vez. En ese momento empieza a llorar, rompe el llanto y cae de rodillas y empieza a pedir perdón a Dios por sus pecados. Y esto que le pasa a ella se empieza a contagiar. De repente 3.000 personas en la fábrica están llorando, pidiendo a Dios perdón por su pecado. El dueño de la fábrica mandó a parar la fábrica y comenzó un servicio que duró días, donde todos se arrepentían de sus pecados y el predicador no había dicho ni una sola palabra. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a comunicar la salvación del Señor. Pero para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros y que nosotros llevemos salvación donde vamos, tiene que haber arrepentimiento genuino. Porque el pecado nos separa de Dios, nos hace enemigos. El pecado nos expone a las consecuencias terribles en nuestra vida. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, el Señor quita el castigo por el pecado, derrama su Espíritu Santo sobre nosotros y nos utiliza con el poder del Espíritu Santo, hace maravillas a través de nuestra vida y la salvación se comunica a través de nosotros. ¿Por qué vamos a dejar que nuestra familia siga perdiéndose sin salvación? ¿Por qué vamos a dejar que Paraguay ande a la deriva y nuestros jóvenes se pierdan y que sigan en las bebidas y en el alcohol? Tenemos que arrepentirnos, iglesia, y permitir que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Hay un pueblo que perece sin el Señor y la respuesta somos nosotros en arrepentimiento genuino, llenos del Espíritu Santo.